Nietzsche tiene una frase que personalmente la creo una gran frase. Dice algo así a grandes rasgos: si estás combatiendo con monstruos, debes tener cuidado de no convertirte en uno. Para muchos esta frase podría resumir lo que le sucedió al personaje del cual hablaremos en este video, pues fue amado y admirado por muchos, pero también es criticado por su brutalidad, ya que más allá de sus buenas intenciones, los métodos para llevar a cabo ese supuesto bien que quería hacerle a la humanidad terminaron convirtiéndolo en un personaje que descendió a los rincones más oscuros de la naturaleza humana, quizás cumpliendo una vez más las palabras del pseudo santo francés Bernardo de Claraval, quien dijo que el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Por ello, hoy haremos una breve semblanza del Che Guevara. Para eso, te invito a que hagamos un poco de historia. Para algunos de ustedes imagino que Ernesto Guevara debe ser un héroe, casi un David que se enfrentó al imperio yanqui como el Goliat de los abusos. Para otros tantos, este tipo solo fue un loquito que le gustaba dárselas de guerrillero, y en el contexto de ignorancia histórica actual, para muchos debe ser un personaje desconocido completamente, o que solo se conoce de oídas. Pero lo cierto es que este hombre en sus últimos años de vida llegó a ser uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Desde aquel alzamiento armado hasta 1965, Guevara participó activamente en la organización de lo que sería un nuevo Estado cubano, prácticamente el Estado cubano que aún existe, aunque convengamos que no le fue muy bien en sus funciones, pues en la parte económica, por ejemplo, según opinan los que dicen saber del tema, el Che no era muy diestro que digamos para lo administrativo. De hecho, sus detractores dicen que no entienden de dónde sale esa imagen demasiado elevada de las supuestas habilidades administrativas de Guevara, pues si vamos a los resultados de su gestión, vemos que el tipo fracasó en la dirección de la economía cubana, ya que supervisó el cuasi colapso de la producción de azúcar, el fracaso de la industrialización, y de la mano del Che vino esa práctica que se convirtió en el meme clásico para describir el comunismo: la escasez de productos de primera necesidad y el racionamiento para la comunidad. Por ello, para sus críticos, el Che fue prácticamente el responsable de la debacle económica de una Cuba que bajo otra administración habría estado entre las 4 naciones latinoamericanas más exitosas desde antes de la dictadura de Batista. Aunque, para serles muy sincero, yo busqué los índices económicos de aquella época y este planteo es muy sesgado, pues están mal traspolados los números y están hechos con mucha mala intención. Pero bueno, sin ningún ánimo de ponerme de parte del guerrillero, claro, siento que estas afirmaciones tienen un tufo a medias verdades. Algunas de ellas, claro está, no estoy diciendo que todos se equivoquen, pero no sé si les pasa lo mismo que a mí. En este aspecto, veo que hoy en día está más de moda que nunca esa vieja táctica del nazismo, que dice que cuando quieres desprestigiar a alguien, no es necesario buscarle algo malo de verdad, pues siempre puedes mentir, ya que con repetirlo muchas veces, con el tiempo terminará pareciéndose a la verdad. Por ello, en este caso, como en cualquier otro, ustedes hagan este ejercicio de observar quiénes son los que escriben las críticas más descarnadas sobre cualquier personaje histórico y pregúntate, ¿qué lo motiva? Siguiendo ese pensamiento, en el caso que hoy tratamos, sus críticos en su gran mayoría parecen ser analistas de ultraderecha o resentidos contra el régimen castrista. Algunos son simplemente odiadores, como uno de mis paisanos que odia al Che y a todo aquello que tenga olor a comunismo. Pero como todo ignoto, este mediocre escritor echa mano a las afirmaciones más escandalosas, no solo para tapar su incapacidad literaria, sino también para ganar la atención que tanto anhela. Por ello, en varios casos, las críticas al Che tienen como mínimo, me imagino, falta de simpatía por el revolucionario. Pero bueno, como he dicho en varias ocasiones, la objetividad murió hace muchos años, o si acaso existió alguna vez. Pero lo cierto es
que es innegable que no le fue bien al Che en la cartera económica de Cuba. Sin embargo, lo que sigue siendo una incógnita es cómo un joven médico argentino llegó a convertirse en uno de los hombres más icónicos de la historia moderna, tanto amado como odiado casi en la misma proporción. Un hombre que se convirtió en la cara de la Revolución Cubana primero y luego, por esas cosas de la historia, se convirtió en el ícono del revolucionario a nivel mundial. Pero la pregunta sigue siendo, ¿cómo? Lo cierto es que nadie se imaginaría en su niñez que este muchachito asmático llegaría a convertirse en lo que fue, pues sencillamente era otro más que provenía de una típica familia clase media de Argentina, que tenía como pretensión social el que su hijo fuera un médico. Aún así no era una familia tradicional, sino más bien para aquellos tiempos, debo aclarar, era una familia bastante desestructurada. Por ejemplo, Ernesto, o sea el Che Guevara, era un embarazo prematrimonial y ocultado a la familia para evitar el escándalo social, como ustedes se imaginarán para aquellas épocas. Además, se dice de la madre del Che que era medio rebeldona, pues se la describe como una mujer audaz que rompió con un catolicismo que casi la lleva a ser monja, además de que estuvo entre las pocas y primeras en fumar en público y manejar un auto, que parecen ser, según su biógrafa, grandes hazañas de aquel tiempo. Quizás el germen guerrillero fuera culpa un poco de la madre y también un poco del padre, a quien se describe como un gran perseguidor de sueños y quimeras, un hombre capaz de emprender cualquier negocio o industria, sobre todo aquellos los más ilusorios, los cuales casi siempre estaban condenados a morir antes de nacer. Pero esa es la ventaja de que tienen los acomodados en sentido financiero. Pueden fracasar sin más perjuicio que perder un par de monedas. En fin, vemos que ambos padres, los padres del Che, no eran los típicos personajes de la época. Quizás esa mezcla hizo de Guevara un hombre inquieto, tanto que uno de sus amigos y biógrafos, aprovechando la cercanía con nuestro protagonista, supongo, supo escribir sobre el Che, que desde su tierna juventud ya era un aventurero, un vagabundo y un romántico. Él le llama un tragador de tierra ajena, un paracaidista en territorios desconocidos. Esto diría Paco Ignacio Taibo II en su detallada biografía Ernesto Guevara, también conocido como el Che. Mi madre lo resumiría todo de manera más sencilla diciendo que este tipo era un pata de perro por lo inquieto. En fin, quizás esto nos ayuda a entender el por qué una vez que se logró la Revolución Cubana y el Che recibió todos los honores que creían que merecía, aún así este hombre no se sentía satisfecho. Todos los cargos burocráticos que le asignaron, como jefe de la milicia, director del Instituto de Reforma Agraria, presidente del Banco Nacional, ministro de Economía y finalmente ministro de Industria, parecían no ser suficientes para él. Bueno, todo esto no lo conformaba en su alma inquieta, pero yo me pregunto si todo lo que hizo no fue motivado por la búsqueda de fama sencillamente, o de poder, o por qué no de dinero. Bueno, con respecto a esto último, algunos de sus biógrafos lo describen como un hombre sencillo y con pocas pretensiones. Por ejemplo, cuando estuvo en México, donde llegaría a conocer a Fidel, el Che Guevara tuvo trabajos muy mal pagos, pues durante un tiempo trabajó como fotógrafo para una agencia de noticias argentina llamada la Agencia Latina, creada por el presidente Perón, la cual cerró poco después, y allí fue donde volvió a su pasión por la medicina, pues trabajó para el Hospital General y el Hospital Infantil por un pequeño salario como alergista e investigador. Quizás alguien diga, bueno, eso fue antes de lucrar con el comunismo, quizás era un tipo sencillo, antes de hacerse con el poder en Cuba, y es de esperar que se piense así, pues, ¿cuántos mercenarios de los ideales no hemos visto pasar por la historia? Entonces, ¿cayó en ese mismo modelo Ernesto? Al parecer no, pues tenía una concepción hasta idealista y tonta de lo que él llamaba el hombre nuevo socialista. Él lo describía como un nuevo tipo humano, socialista, solidario y comprometido con la sociedad, sin interés ni egoísmo personal, o sea, una ilusión. Y nuevamente sé que estarás pensando, ¿cuántos líderes y gobernantes les piden sacrificios a sus seguidores, o sea que vivan en estrechez y en escasez, mientras ellos viven rodeados de lujos? Bueno, según los registros de la época, esto no sucedió con el Che, pues se dice que él personalmente dedicaba todos los sábados al trabajo voluntario en las líneas de producción de las fábricas, en la zafra, como obrero en las obras de construcción, y promovía esa misma actitud entre los demás funcionarios, quienes, claro, al ser funcionarios, no siempre recibieron de buena gana su austeridad y su
propuesta de dar el ejemplo con su comportamiento personal. Y aun cuando es cierto que el Che no era muy diestro en sus capacidades administrativas, lo que muchos no pueden negar es que una de sus características, y es por lo que se destacó el Che Guevara en la función pública, fue una estricta austeridad y la falta de privilegios para él y para su familia, a quienes él mismo privó de privilegios y lujos que, según la administración, creían que se merecía. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Cuando fue presidente del Banco Nacional, renunció a los 2.000 pesos cubanos que le correspondían por el cargo, manteniendo solo su salario de comandante, que era de 250 pesos. Cuando sus padres lo visitaron en Cuba en 1959, él les puso un automóvil a su disposición, pero les comunicó que debían pagar ellos la gasolina. Además, se dice que no llevaba a su esposa en los viajes internacionales y prohibía al personal militar bajo sus órdenes que concurrieran a cabarets, prostíbulos y a cualquier fiesta que no obedeciera estrictamente a las necesidades de la misión diplomática. En vista de esto, entonces, debemos descartar que lo que él deseara fuera lucrar con los ideales comunistas, como hacen varios zurditos de cartón en nuestra época. Lo que sí debemos destacar es el hecho de que si hay algo que le gustaba a este hombre desde pequeño era viajar, y ya en su cargo post-revolución cubana lo hizo a gusto y piacere, pues Guevara representó a Cuba en varios foros internacionales, en los que aprovechó para denunciar formalmente el imperialismo norteamericano, en especial su injerencia nefasta en Latinoamérica, la cual todos conocemos, no estamos descubriendo la pólvora, pues el país de la libertad sacaba dictadores que no le gustaban para poner dictadores que sí le gustaban. Bueno, denunciar esa hipocresía de la potencia del norte fue algo que se ve que disfrutaba mucho el Che, pero también hacía algo que enfurecía más aún a los chupamedias de McCarthy, pues en sus viajes alrededor del mundo se entrevistó con personajes influyentes de la época que, si me permiten, algunos eran bastante turbios, hay que decir, como Gamal Abdel Nasser, Jawaharlal Nehru, Sukarno y Josip Broz Tito, cada nene. También visitó a diversos dirigentes soviéticos y a los chinos Chun Enlai y Mao Zedong, entre otros, pero lo cierto es que entre todos estos tienen más muertos en el armario que la peste negra. Pero no más creo que la amigable potencia que tuvo el discutible honor de lanzar 2 bombas atómicas sobre población civil. Ellos fueron los únicos que hicieron eso, y que le hicieron llover fuego de napalm también a una población civil. En fin, lo cierto es que todas estas reuniones del Che eran una demostración clara del régimen castrista de su inclinación hacia el comunismo. Pero no es que empezó allí la afición del Che por los viajes, siempre fue algo que le apasionó. Sin embargo, si era solo por eso que arriesgó su vida en batalla, no parece ser un gran premio. Para eso usaba su carisma para ser electo presidente, por ejemplo, y así podía pasear rodeado de gatos baratos por el mundo mientras la nación que preside se muere de hambre, como hacen algunos presidentes democráticos de la actualidad, que se la pasan viajando más que administrando el Estado. Pero bueno, hablando en serio, ya el Che nos dejó antecedentes de cuánto le gustaba viajar, aún antes de convertirse en el famoso Che, y fueron esos viajes los que, a mi parecer, lo terminaron de definir en su concepción política de la vida. De hecho, realizó un viaje por parte de su país en una bicicleta, a la cual él le había adaptado un motorcito, y la anécdota llegó a los medios de comunicación de la época. Entonces se cuenta que al volver a Buenos Aires, la empresa fabricante de aquel motor le ofreció realizar un aviso publicitario que incluía la foto de Ernesto Guevara en su bicicleta. Este aviso fue publicado en la revista deportiva El Gráfico en mayo de 1950. Con el tiempo, el Che quería ir más allá de sus tierras, por eso se lanzó a lo que después sería mundialmente conocido como los diarios de motocicleta, en los cuales se basó la película de Walter Salles de 2004. Se cree que para nuestro protagonista, el viaje significó un contacto directo con los sectores sociales más míseros y explotados de América Latina, y allí comenzó su sentimiento anti-yanqui, al ver las atrocidades que dejaba Estados Unidos por donde pasaba a bombardear con democracia y libertad, convirtiéndose conceptualmente para Guevara en los principales responsables de la desintegración y sufrimiento de las sociedades latinoamericanas. En esas idas y vueltas conoció al también médico Hugo Pesce, quien
quien tuvo una influencia muy grande sobre Ernesto, al impregnarle su visión mariateguista del marxismo, que replanteaba el papel de los indígenas y de los campesinos ya no como marginados, sino como factores principales en la sociedad, así como también la experiencia personal como médico dedicado a los problemas de salud de los pobres y marginados. Por ello se entiende que al publicar su primer libro, o sea, el primer libro del Che, La Guerra de Guerrillas, Guevara le envió un ejemplar dedicado a Pelle diciéndole que reconocía haberle provocado un gran cambio en la actitud frente a la vida. En su recorrido por América, Ernesto fue reforzando su idea de una gran América Latina unida, principalmente en contra de los Estados Unidos, el gran diablo blanco, pues ellos eran y siguen siendo la fuerza desestabilizadora en la región y en el mundo, la verdad que hay que decirlo. Y en cada viaje Guevara parecía confirmar su teoría. Por ejemplo, en 1953 Ernesto inició con su amigo de la infancia Carlos Calica Ferrer el segundo de sus 2 viajes internacionales. Hablamos de por América, por supuesto. El objetivo era ir a Caracas, donde los esperaba Alberto Granado. Al llegar a Bolivia permanecieron varias semanas en La Paz en pleno proceso de la revolución iniciada en 1952 por el movimiento nacionalista revolucionario, por lo cual el Che pudo ver en primera persona el desarrollo de la lucha armada. Luego, en ese mismo viaje, pudo ver por sí mismo otro proceso revolucionario cuando decidió ir hacia Guatemala. Así es que, luego de complicadas gestiones, Ernesto se embarcó con Gualo García hasta Panamá, donde permaneció unos meses, en condiciones económicas críticas. Bueno, los que hemos sido mochileros y hemos viajado con lo poco que teníamos, entendemos esto. De allí, desde Panamá cruzaron a Costa Rica y luego a Nicaragua haciendo dedo o autostop, según le dicen en algunos países. Finalmente, Guevara se establecería en Guatemala, donde su vida allí sería bastante más difícil, contradictoria y hasta compleja, pues el país también estaba pasando por una situación política crítica. 10 años antes, un movimiento estudiantil había derrocado al dictador Jorge Ubico Castañeda e impuesto un sistema democrático por primera vez en la historia guatemalteca, resultando electo luego el presidente Juan José Arévalo. A este le sucedió el coronel Jacobo Arbenz, quien profundizó las medidas de su antecesor e inició un importante proceso de reforma agraria que afectó seriamente los intereses de la empresa estadounidense United Fruit. Pero como Estados Unidos es muy respetuoso de las democracias, se resignó a las pérdidas económicas de su empresa y felicitó al nuevo gobierno elegido por el voto popular y prometió apoyarlos incondicionalmente. ¡Claro que no! Fiel a su historia terrorista, a los Estados Unidos les importó muy poco la opinión tercermundista bananera y cuidó sus intereses sin importarle arruinar el país. Pues resulta que esta poderosa empresa yanqui había obtenido de manera ilegal grandes extensiones de tierra. Sí, siempre quieren todo gratis. Y ahora el gobierno quería dárselas a los verdaderos dueños, los guatemaltecos. Pero como ustedes saben, en Latinoamérica las empresas son más poderosas que los gobiernos. Para colmo, estos fruteros de cuarta tenían sólidos lazos con la administración del presidente Eisenhower. Entonces, con la excusa macartista de toda la vida y pasándose la libertad y la soberanía ajena por las nalgas, los del norte decidieron que se trataba de un gobierno comunista. Y entonces comenzó a operar mediante la CIA, como era de esperarse, para desestabilizar Guatemala y derrocar al gobierno democrático de Arbenz. Así, con actos guerrilleros y terroristas como nos tienen acostumbrados, el país del norte, usando las mismas recetas que vimos usar en nuestros tiempos en Afganistán, Irak, Siria y Libia, también lo hicieron aquí en Guatemala. Así, finalmente, en este tire y afloje, logran derrocar al presidente electo en 1954, lo que dio un inicio a un largo periodo de dictaduras militares, poniendo a dictadores afines a los gringos, quienes se llevaban regalada la materia prima del país. Bueno, en ese ambiente, en aquellos días en Guatemala, se había convertido un hervidero de grupos de exiliados y militantes progresistas e izquierdistas, fundamentalmente latinoamericanos. En este ambiente el Che conocería a Hilda Gadea, una exiliada peruana dirigente del APRA, quien más adelante se convertiría en su primera esposa. Mientras tanto, conocería a la familia del exiliado nicaragüense Edelberto Torres, donde a su vez lo introduciría en un grupo de exiliados cubanos participantes en
en la toma del cuartel de la Moncada, entre los que se encontraba Antonio Ñico López, quien sería el autor, según se cree, del mote que asumió Guevara hasta su muerte, el Che. Para los que no lo saben, Che es una palabra típica nuestra argentina para llamar a un conocido sin usar su nombre. Bueno, aquí es donde se cree que Guevara terminó de definir una clara simpatía por el comunismo y su odio por la injerencia yanqui que saqueaba entre las sombras a naciones más débiles, aprovechando el cipallismo y la corrupción histórica de los políticos y militares sudamericanos. Además, en este país, o sea en Guatemala, es donde el Che comenzó a diseñar un libro titulado La función del médico en América Latina, en el que consideraba que la medicina social preventiva y el médico constituían un eje central para una transformación revolucionaria orientada a establecer una sociedad socialista. Así, el 16 de junio, en aquellas circunstancias, aviones de mercenarios militares pagados por Estados Unidos comenzaron a bombardear la ciudad de Guatemala, y 2 días después un ejército al mando de Castillo Armas ingresó al país desde Honduras. Ernesto se inscribió en las brigadas de sanidad y en las brigadas juveniles comunistas que patrullaban las calles por la noche tratando de evitar este golpe de estado. Su brigada llevaba el nombre de Augusto César Sandino y estaba liderada por el voluntario nicaragüense Rodolfo Romero, al que varios años después el Che recurriría para organizar la guerrilla en la misma Nicaragua. Además, las milicias comunistas le reclamaron al gobierno la entrega de armas, pero esto fue infructuoso, pues el gobierno se negó a darle armas a estos civiles. Finalmente, Castillo Armas entra a la capital para establecer una dictadura y derogar todas las medidas sociales adoptadas por el gobierno democrático. Y aquí el Che Guevara hace una observación. Él dice que este golpe de estado financiado por los Estados Unidos le había enseñado mucho, cosas que aplicarían la revolución cubana. En particular, Guevara concluyó que era indispensable depurar al ejército de potenciales golpistas, pues en momentos cruciales y cuando hay dinerito en la mesa, los militares desconocen la cadena de mando y se vuelven contra el gobierno. En su opinión, el error de Arévalo al derrocar al dictador Castañeda fue no haber fusilado algunos mandos del ejército, quienes después se terminaron volviendo contra el gobierno. Finalmente, la situación de Guevara en aquel país se volvió complicada, pues su esposa Hilda había sido detenida y Ernesto tuvo que huir y pedir refugio en la embajada argentina, donde fue incluido entre los refugiados comunistas. A fines de agosto llegó un salvoconducto para él y viajó solo a México, pues al parecer la relación con su esposa ya estaba terminada. El Che Guevara permanecería algo más de 2 años en México. Allí definió sus ideas políticas, se casó, tuvo a su primera hija e ingresó al movimiento 26 de julio dirigido por Fidel Castro, con el fin de formar un grupo guerrillero en Cuba para derrocar al dictador Batista e iniciar una revolución social. En junio de 1955, Raúl Castro se estableció también en México con el fin de preparar la llegada de su hermano, desde donde éste organizaría un grupo guerrillero para volver a Cuba. En cuanto llegó, conoció a Ernesto Guevara. Ambos congeniaron desde el primer momento. Raúl Castro, a diferencia de Fidel, había pertenecido al Partido Comunista y era mucho más radical en sus actitudes y posiciones. Pero como esta no es la biografía de los Castro, no nos importa mucho. En fin, los entrenamientos de los futuros golpistas se realizaron en un rancho del municipio de Chalco, a unos 50 kilómetros al sureste de México, donde recibieron un curso de comando y entrenamiento en guerra de guerrilla impartido por el coronel Alberto Bayo Girú. Se cuenta que el Che ocultó su asma y se destacó en el entrenamiento militar, lo que lo convirtió en uno de los líderes del grupo. Sin embargo, se dio un suceso muy extraño en tierras aztecas. Algunos miembros de este grupo guerrillero, en preparación digamos, entre ellos el Che y los Castro, fueron arrestados por la policía mexicana, que estaban averiguando cuáles eran las actividades de estos muchachos allí en sus tierras. Entonces, mediante tortura, como acostumbran a hacer siempre estos personajes de uniforme prestado, les extrajeron toda la información necesaria sobre sus actividades terroristas. Sin embargo, Ernesto confesó abiertamente que era comunista, que se estaban preparando para realizar una revolución en Cuba y que era partidario de la lucha armada revolucionaria en toda América Latina. No hizo falta torturarlo, él largó todo. Fidel Castro con posterioridad pondría esa conducta del Che como un ejemplo de su honestidad a carta cabal. La verdad es que te deja pensando si el Che era demasiado espontáneo o le tenía demasiado miedo a la tortura. Vaya uno
no saber. El tema es que este suceso no cambió para nada los planes golpistas de estos muchachos, pues finalmente un 25 de noviembre de 1956, desde el puerto de Tuxpan, 82 hombres, entre ellos Ernesto Guevara, partieron hacia Cuba en un yate llamado Granma. El resto de la historia la mayoría la sabemos. El grupito logra derrocar al dictador Fulgencio Batista, quien a su vez había derrocado al presidente democrático Carlos Prioso Carrasco, para luego instaurar una sangrienta dictadura con la misma excusa estúpida de combatir al comunismo. Es como si te dijeran: voy a violar tus derechos para evitar que después vengan los comunistas a violar tus derechos. Algo así era. El punto es que luego de varios enfrentamientos en los cuales Guevara fue herido en el cuello y salvado por un pelo de morir, finalmente, como aquel grupo revolucionario fue emboscado por el ejército de Batista, quienes sobrevivieron a aquella emboscada fueron algo así como unos 20 de los 82 originales, terminaron siendo protagonistas de una leyenda que se creó en torno a ellos, pues de aquí nace la leyenda de los 12 de Sierra Maestra, que al parecer se inventó para darle el misticismo de los 12 hombres de la independencia cubana en 1868 en Yara. Uno diría que después de este periplo y lograr establecer la revolución cubana, entonces el Che se convertiría en un burgués más, como si les pasó a los Castro. Sin embargo, no sucedió esto. Al parecer, él se sentía un revolucionario en términos profesionales de la expresión, si me lo permiten. Pues ni bien se aburrió de sus cargos, comenzó a planear involucrarse en otros procesos subversivos en cualquier lugar del globo donde hubiera quilombo. Así es como tuvo la necesidad de abandonar Cuba en secreto en 1965 y viajar al Congo, donde luchó en apoyo al movimiento revolucionario que estaba en marcha, convencido de que solo la acción guerrillera armada era eficaz contra el imperialismo. Pero en honor a la verdad, le fue bastante mal en su aventura africana. Sin embargo, sus fracasos no lo detendrían, pues el Che Guevara siempre tuvo un pensamiento fuertemente internacionalista. No solo era partidario de que se abrieran nuevas experiencias guerrilleras en otras partes del mundo, sino que pensaba que solo generalizando la lucha armada en América Latina, Asia y África sería posible derrotar al cuco imperialista. Esta postura le ganó muchos enemigos aún entre sus propios camaradas, pues a Guevara no le gustaba esa estrategia de coexistencia pacífica que proponía, por ejemplo, la Unión Soviética, y él mismo se veía combatiendo en otras revoluciones. Desde el mismo momento en que la revolución cubana tomó el poder, el Che comenzó a organizar y promover experiencias guerrilleras en toda América Latina, destacándose las que se abrieron en Guatemala, Nicaragua, Perú, Colombia, Venezuela y hasta la misma Argentina. Todas ellas, hay que decir, fracasaron, pero en algunos casos sentaron las bases de futuros movimientos guerrilleros como el Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua y los Tupamaros en Uruguay. Esta posición llevó a un fuerte enfrentamiento del Che Guevara con los partidos comunistas de América Latina, que en general eran bastante tibios, no aprobaban la estrategia de lucha armada generalizada que aquel, el Che Guevara, proponía. Lo cierto es que a todos nos indigna el saqueo de las grandes naciones sobre los más desfavorecidos, pero se ve que en el caso del Che esto le había pegado más fuerte aún, pues al parecer lo que vivió en sus incontables viajes por el continente le mostraron una realidad a la que era ajena en su vida burguesa, y debe ser que por ello su figura, reconocida mundialmente, genera diversas reacciones en la opinión pública, tanto positivas como negativas. Por ejemplo, para muchos de los partidarios del Che, él representa la lucha contra las injusticias sociales, mientras que para sus detractores solo lo consideran un personaje autoritario y violento. De hecho, su imagen se volvió todo un ícono de la rebeldía y la lucha armada. Su retrato fotográfico, obra de el fotógrafo Alberto Korda, es una de las imágenes más reproducidas e icónicas del mundo, tanto comercial como no comercialmente, tanto en su original como en variantes que reproducen el contorno de su rostro. Ahora bien, ¿debería ser tratado como un héroe, como un prócer, como un loco o solo como otro entusiasta de la guerra? Bueno, en realidad, si hay algo que el revisionismo nos ha enseñado, es que los héroes no existen. Los próceres siempre barren la mugre bajo la alfombra y básicamente no debemos buscar entre ellos a hombres intachables y pulcros, pues solo saldremos decepcionados. Sin embargo, sobre el Che las opiniones van a los extremos. Hay quienes lo consideran casi un santo. De hecho, hay
hay santuarios dedicados a él en Cuba y Bolivia, pero eso es algo de lo que hablaremos en otro video. Mientras que en el otro rincón se paran los que lo señalan con el dedo maldiciéndolo a él y al día en que nació, pues lo consideran un ser despreciable y sanguinario. Bueno, yo les cuento algunos hechos probados. Ustedes los analizan y saquen sus conclusiones de qué clase de hombre fue el Che Guevara. Quienes estuvieron bajo sus órdenes coinciden en que Guevara era muy estricto frente a los actos de indisciplina, de traición y actos criminales, pero no solo entre su propia tropa, sino también con respecto a los soldados enemigos y a los campesinos que habitaban la zona de la guerrilla. Por ejemplo, en una ocasión descubrieron que uno de los guerrilleros, Eutimio Guerra, era un traidor que había brindado al enemigo la situación del grupo guerrillero, o sea, la ubicación. Fidel Castro decidió entonces que sería fusilado por traición, pero comenzó a dar vueltas tratando de elegir quién ejecutaría aquella nefasta orden. Y se cuenta que al ver tal indecisión, fue el Che Guevara quien tomó su arma y lo ejecutó disparándole un tiro en la cabeza, demostrando una frialdad y una dureza que lo harían famoso. Sin embargo, por el otro lado, algunos lo describen a Guevara como un tipo razonable y humano, pues en ocasiones parece haber actuado con tolerancia frente a los errores de sus propios hombres y los prisioneros enemigos. En varias oportunidades intervino ante Fidel Castro para evitar ejecuciones, así como también se dice que atendió médicamente a soldados heridos, prohibiendo estrictamente las torturas o el fusilamiento de prisioneros. Un ejemplo de esto es cuando se atacó el cuartel de El Ubero, donde hubo una gran cantidad de heridos en ambos bandos. Guevara entonces atendió a todos los heridos, de cualquier bando, y llegó a un acuerdo de caballeros con el médico del cuartel para dejar a los heridos más graves con la condición de que se los respetara al ser detenidos, pacto que fue cumplido por el ejército cubano de Batista. Uno de sus subordinados supo decir de él: es duro, seco, a veces irónico con algunos, sus modales son suaves, al impartir una orden se ve que manda de verdad, se cumple en el acto. Pero claro, ustedes estarán notando demasiadas contradicciones en las historias sobre este personaje, ¿no? Bueno, se dice que la estricta disciplina en la columna comandada por Guevara hizo que varios guerrilleros pidieran su traslado a otra columna, pero al mismo tiempo su comportamiento justo e igualitario y la capacitación que impartía a sus hombres desde la alfabetización hasta literatura política compleja terminó conformando un grupo fuertemente solidario. Por ello, cuando se lo demoniza al Che, en realidad puede ser que estén replicando algunas mentiras de la prensa oficialista a favor del dictador Batista. Este se encargó de distribuir por la opinión pública toda una cantidad de propaganda en contra del Che, pues no es un secreto que la propaganda contra él era masiva. Se decía que era un asesino a sueldo, un criminal patológico, un mercenario, que prestaba servicios al comunismo internacional o que utilizaban métodos terroristas que sometían a las mujeres y les quitaban a los hijos. Ellos decían que a los soldados que caían prisioneros los amarraban a un árbol y les abrían el vientre con una bayoneta. ¿Era todo aquello mentira? La verdad que no, pero tampoco era todo cierto. Una de las acusaciones es que el Che había establecido un sistema para fusilar sin contemplaciones a los opositores al régimen. Bueno, lo cierto es que a medida que iban ganando terreno en la isla, todos los guerrilleros, no solo el Che, procedían a detener a miembros que cumplían funciones en la dictadura de Batista y fusilar a aquellos considerados como criminales de guerra en juicios sumarísimos. Pero para darle un marco de legalidad, si así lo quieres ver, una de las primeras decisiones del gobierno revolucionario fue la de crear los juicios revolucionarios, válgame la redundancia, entre enero y abril del 1959. Alrededor de 1000 fueron denunciados y juzgados por medio de estos juicios sumarísimos, de los cuales 550 fueron fusilados en toda Cuba. Ernesto Guevara, en su condición de jefe de la cabaña durante los primeros meses de la revolución, tuvo a su cargo los juicios y ejecución contra los detenidos en la fortaleza. Pero la opinión personal de Guevara sobre los fusilamientos no era desconocida ni misteriosa. Fue expuesta públicamente ante las Naciones Unidas el 11 de diciembre de 1964 en un discurso que él mismo dio. Él dijo: nosotros tenemos que decir aquí lo que es una verdad conocida, que la hemos expresado siempre ante el mundo. ¿Fusilamientos? Sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. Nuestra lucha es una lucha a muerte. Nosotros sabemos cuál sería el resultado de una batalla perdida, y también tienen que saber los gusanos cuál es el resultado de la batalla perdida hoy en Cuba. Por eso, nadie va a negar que el Che
Che estaba a favor de los fusilamientos, él mismo acababa de legitimarlo. Hablando de legitimidad, para lograr cierta imagen de que todo era legal y justo, Guevara estableció un sistema judicial con tribunales de primera instancia y un tribunal de apelación bajo su presidencia, que desarrollaron su actuación en audiencias públicas con fiscales acusadores, abogados defensores y testigos. La legitimidad de los juicios revolucionarios y los fusilamientos por el gobierno cubano aún son objeto de intensos debates que oponen frontalmente a quienes simpatizan con la revolución cubana de aquellos que se le oponen, obviamente. Además, algunos medios de comunicación y autores han atribuido posiciones homofóbicas al Che Guevara, de quien se dice que consideraba a los homosexuales contrarios a su ideal de hombre nuevo postrevolucionario. Pero lo cierto es que en realidad, aunque el Che Guevara probablemente compartía los prejuicios homofóbicos que estaban muy extendidos en América Latina en las décadas del 50 y del 60, lo real es que él nunca escribió nada sobre la homosexualidad y el hombre nuevo, ni nunca escribió ni a favor ni en contra. Por eso, algunos creen que las declaraciones homófobas que se atribuyen a Ernesto Guevara suelen ser citas de otras personas que escribieron sobre él, no cosas que él dijo. También tenemos a algunos de sus críticos que sostienen que Guevara fundó el sistema cubano de campos de trabajo forzados, cuando estableció el primero de ellos en Guanacabibes. En realidad, lo cierto es que este campo fue creado por el ministro del Interior, Ramiro Valdés, para reeducar a los directores de empresas estatales considerados culpables de violaciones a la ética revolucionaria. Un escritor, Jorge Castañeda Goodman, en su biografía del Che Guevara, ha señalado que tras la partida de Guevara de Cuba, estos campos fueron utilizados para enviar disidentes homosexuales y más de 2 décadas después de la muerte de Guevara, se enviaron también enfermos de SIDA. Otros opositores de la figura del Che Guevara también remarcan sus ideas comunistas, a las que consideran totalitarias, y la influencia que tuvo para que Cuba se adhiriera al comunismo y durante la Guerra Fría ingresara al bloque comunista conducido por la Unión Soviética. Diversos analistas han señalado que algunas de las críticas dirigidas a Guevara están apoyadas en citas incorrectas de sus obras, en tergiversaciones o en manoseos de sus palabras o de sus propios escritos, y que en realidad muchas de esas cosas que le atribuyen a Guevara fueron expresadas por otras personas, como la relación con la creación de campos de trabajo forzado, o atribuirle al Che Guevara un defecto social que era generalizado en aquella época, como era la homofobia. Por lo cual, la idea de este video, claro está, no es que pienses que el Che Guevara era un santo o un prócer o nada por el estilo. De hecho, me queda mucho más por decir de este personaje, sin embargo lo haré en un próximo video donde hablaré de la revolución cubana y el conflicto de los misiles con los gringos, y ya no tanto del Che. Por lo cual, la conclusión sobre este hombre que se volvió un ícono sigue siendo una pregunta. Si es un héroe o un ser nefasto, la respuesta te corresponde a ti. Esa proclama es patria o muerte. Espero que te haya gustado el video, porque hasta aquí llegamos con él. Por eso, si te gustó, dale like, comenta, suscríbete y comparte. Y déjame tu comentario. ¿Qué piensas tú del Che Guevara? Será hasta la próxima y gracias por estar allí.